Buenos días, querida iglesia. Sonrían, hermanos. Bueno, doy también la bienvenida a los que están allí en casita. Qué bueno saber que la palabra es espíritu y vida. Amén. Y que somos transformados por la acción de la palabra. Una vez la recibimos en nuestro corazón y que no hay límite a la palabra. Amén. La palabra los muros no la pueden contener. Amén. Nada puede contener a la palabra. La palabra es sin límites. Diga, la palabra es sin límites. Así que lo único que necesitamos es disposición de corazón. Bueno, yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Bueno, yo titulé en esta mañana mi enseñanza. Me gusta el título que le di. Yo siempre soy muy, me demoré en darle a Fernandito ese título, porque pienso que el título expresa el propósito, amén, el propósito. Y bueno, la titulé Visión, Vida y Poder. Sé fructífera y multiplícate. Dilo conmigo. ¿Cuántos son visión, vida y poder? Amén. Esto me habla de identidad. Amén. De identidad. Y bueno, una persona sin identidad creo que no llega a ninguna parte. Así que cuando yo digo visión, vida y poder, estoy hablando para miembros, personas que dicen yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y bueno, el Señor nos dio un nombre porque yo recuerdo cómo fue que el Señor nos dijo visión, vida y poder. Y es para nosotros, visión, vida y poder. Dilo, es para mí. Entonces el Señor dice, sé fructífera y multiplícate. Y bueno, antes de comenzar quiero decir algo. Me gusta Gálatas 1:11. El apóstol Pablo dijo, voy a volverlo a repetir, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Otra versión dice que no es invención humana. Y esto dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y nosotros aprendemos este evangelio por revelación de Jesucristo. Si tú no apelas a la revelación, no hay nada que hacer, porque es que la revelación es del Espíritu. ¿Saben? La inteligencia artificial tiene inteligencia. Y yo le he preguntado cosas y me gusta cómo me responde. Y yo le digo, muy bien, inteligencia. Pero ¿saben qué no tiene la inteligencia artificial? Revelación. No tiene la revelación, porque es que la revelación es la revelación de Jesucristo. Y pues una inteligencia artificial es algo inerte, ¿verdad? Pero el hombre pues ha escalado a esas maravillas que si las sabemos utilizar pues son buenas, como todo, ¿no? Como todo. Y es importante que nosotros comencemos por entender que este evangelio, como dijo Pablo, no es invención humana. Saben, el misterio Cristo en mí no es invención humana. Y eso nos tiene que quedar claro. No es invención humana. Vino al apóstol Pablo por revelación de Jesucristo y viene a nosotros por revelación de Cristo. Digan amén. Así que tenemos que apelar a la revelación para que esa palabra actúe en nosotros, porque la palabra actúa. Me gustó que un predicador dijo, cuando yo leo la escritura, la palabra, me estoy acercando a una persona. Tremendo, tremendo. Cada vez que indagamos lo que está aquí escrito, nos estamos acercando a una persona. Igual cuando tomamos un libro para leerlo, también nos estamos acercando al autor que escribió ese libro. Solamente que en ese libro no hay vida y poder. Amén. Un libro no tiene la capacidad de impartirnos vida
y de darnos crecimiento espiritual. Solamente la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tremendo, vida espiritual, porque nosotros ya no estamos muertos espiritualmente. Tenemos la vida del Hijo en nosotros. Entonces, estamos hablando del misterio que es Cristo en mí. La iglesia por años ha tenido más conciencia del Cristo externo, del Cristo de los evangelios. Entonces decimos: Señor, camina conmigo, pero lo vemos más de manera externa. Pero en realidad, desde que se le revela el misterio al apóstol Pablo, Cristo en vosotros, Cristo en mí, él dijo: doy gracias a Dios que tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. ¿Cuántos dicen eso? Yo lo aplico para mí. Yo digo: Señor, gracias, tuviste a bien revelar a tu Hijo en mí, en mí. Entonces, tenemos que crecer en esa revelación del Cristo en mí, porque realmente esta es la victoria del cristiano, no un Cristo que caminó en la tierra, sino un Cristo que ha hecho de nosotros su casa, su templo, y que crece en nosotros. Me gusta cuando yo en el Evangelio leo y hay un versículo que dice: y Jesucristo crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y ahora yo lo aplico a mí. Yo digo: ese Cristo está creciendo en mí, en sabiduría, en estatura espiritual, en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora ese Cristo que creció aquí en la tierra, que crecía en todo, en sabiduría, en estatura espiritual, también física, ¿no? En gracia, ahora crece en mí. Lo aplicamos ya bajo la perspectiva del misterio del Cristo en mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo los veo tan serios, denme una sonrisita. Mire aquí la sonrisa de Andreita tan bonita. Entonces, este evangelio no es invención humana. Tú no vienes aquí porque hay invención humana. El mundo cree eso. Pero nosotros venimos acá porque es revelación de Jesucristo, aleluya. Y voy a decir algo: sin entendimiento no hay fruto. ¿Por qué la iglesia no fructifica? Porque no entiende. Por eso el apóstol Pablo pedía que fueran iluminados los ojos del entendimiento, y esto es algo que tú tienes que pedir todos los días, porque en vano estaríamos acá si la iglesia no está entendiendo. Así que es importantísimo el entendimiento. Ora conmigo y dile: Señor, dame espíritu de entendimiento. Dame, Señor, ilumina, dile: ilumina los ojos de mi entendimiento, Señor. Dile: ilumina los ojos de mi entendimiento, Padre. Porque si Dios ilumina los ojos de tu entendimiento, tú vas a dar fruto. Y estamos hablando de un 2025, ramas fructíferas. Amén. Y Cristo llegó a nuestra vida como semilla, pero crece en nosotros y llega a ser el árbol que fructifica. Aleluya, diga gloria a Dios. Se lo voy a repetir hasta que usted diga: uy, tengo revelación, tengo luz, que es lo que necesitamos, que la palabra no se quede en letra. Entonces yo titulé mi enseñanza: Visión, Vida y Poder, sé fructífera y multiplícate. Voy a decir algo. Estamos hablando de fructificación, de fructificar. Estamos hablando de un 2025 rama fructífera. ¿Quién es esa rama? Diga: yo. El Señor dijo que nosotros éramos las ramas. ¿Quién eres tú? Una rama injertada en el árbol de la vida, injertada en el olivo verdadero. Nuestro alimento es Cristo. Aleluya, Él es la savia que nos alimenta. Y ese alimento viene por la palabra. Amén. La palabra es el alimento del Espíritu del Hijo en nosotros. Sin la palabra, si el Señor quitara la palabra, todos desapareceríamos, el universo desaparecería, porque todo lo sustenta Él con la palabra de su poder. Entonces, importantísimo este título, que lo dirijo a ustedes, la iglesia. Porque estamos hablando de fructificación.
Y yo la verdad sí quiero saber quiénes están altamente apercibidos de lo que estamos hablando. Amén. De pronto tú estás diciendo, no tengo ni idea de lo que están hablando. Pero saben, la palabra es un río. Diga, la palabra es un río. La palabra es un río. Y qué importante es entender la fructificación. ¿Por qué estamos hablando de fructificar? ¿Por qué estamos hablando de ser ramas fructíferas? Tiene un sentido enorme y yo espero que usted hoy lo entienda más. Ojalá a usted se le mueva el piso, ojalá a usted se le mueva la silla. Amén. Diga ojalá. Ojalá se le mueva más el piso, ojalá se le mueva más la silla con esta enseñanza que voy a dar. Entonces vamos a ir a Génesis 9:7. Por ahí perdí mi Biblia y usted sabe lo que es perder mi Biblia, no la encuentro. Me siento perdida. Bueno, vamos a Génesis 9. En Génesis 9:7 dijo el Señor, mas vosotros, ¿le estaba hablando a quién? A los hombres, amén. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces dice el Señor, mas vosotros fructificad y multiplicaos, ¿verdad? Fructificad y multiplicaos. Es un verbo y es imperativo, es un mandato, es una orden de Dios. Dios no nos dijo, si tú quieres, si te place, si te gusta, mi amor, como ahora los papás con los niños, ¿no? Si quieres, mi vida, si quieres, obedéceme, mi amor. Es un verbo imperativo. Ustedes fructifíquense y multiplíquense. Y le estaba hablando, aunque estaba hablando de una fructificación, engendren hijos y multiplíquense, esto aplica para lo espiritual. Porque Dios también engendra hijos. Aleluya, diga amén, por el nuevo nacimiento. Amén, el nuevo nacimiento. Los hijos humanos nacen por voluntad humana, pero los hijos de Dios nacen por voluntad divina. Gloria a Dios, son engendrados por voluntad divina. Entonces el Padre engendró al Hijo en nosotros. Uy, glorioso el misterio en mí. Cuando el Padre nos hizo sus hijos, cuando nos dio su vida, engendró al Hijo en nosotros. Y ahora hay una orden para ese hijo: crece y multiplícate. Espiritualmente, ¿no? No vamos a resultar aquí todos con la barriguita así. Es espiritual, es por dentro. Fructificaos y multiplicaos. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan 15 dijo, fructifiquen. Y cuando una iglesia fructifica, se multiplica. Oh, diga, si fructificamos, nos multiplicamos. Y dígale a su vecino, si fructificamos, nos multiplicamos. Cójale la mano, dígale, si fructificamos, nos multiplicamos. ¿Qué se multiplican? Los hijos de Dios. ¿Qué se multiplican? Los hijos de Dios. ¿Qué se multiplican? Los hijos de Dios. ¿Cuántos quieren que los hijos de Dios y las hijas de Dios se multipliquen? Hay una responsabilidad sobre la iglesia y es fructifiquen. Mire, esto es un principio. Si fructifico, me multiplico. Es el orden divino. Es el orden de Dios. Por eso es que estamos hablando de fructificación. Para que venga la multiplicación,
debemos fructificar, porque Dios no va a multiplicar una iglesia que no fructifica, para que cuando lleguen aquí personas, las miremos mal, ¿cierto? O de pronto digamos, uy, tú no eres de mi clase, siéntate atrás. Bueno, y todo lo que en el mundo, el carácter del mundo, la alcurnia del mundo, sí. En la iglesia no hay alcurnia del mundo. En la iglesia todos son hijos de Dios, porque Él los limpió, porque Él los santificó. Aleluya, amén. Entonces, es tremendo. Lo que se fructifica, se multiplica. Con que usted salga de acá diciendo eso, de pronto usted diga, no me acuerdo ni jota de lo que la pastora diga. Pero con que usted salga diciendo, si fructifico, me multiplico. Yo ya he logrado bastante. Por eso, visión, vida y poder, sé fructífera y multiplícate. Y es para la iglesia. Y podemos aplicar Génesis, en muchos versículos de Génesis está Génesis 9:7. ¿Lo leímos? No lo leímos. Ah, sí lo leímos. Entonces el Señor le dijo al hombre, fructifícate y multiplícate. Pero lo podemos aplicar espiritualmente por causa de que toda la revelación de Jesucristo es fructifíquense y multiplíquense. Pero ya a nivel ¿qué? Espiritual. A nivel espiritual. ¿Qué dice el Salmo 1:3? Entonces, lo que se fructifica, se multiplica. Así que no podemos esperar multiplicación sin fructificación. ¿Les gusta? Entonces, por eso es que tenemos que, como dicen por ahí, yo no sé quiénes, párale bolas. ¿Quiénes son los que dicen así? ¿Los costeños? Párale bolas. María Paula hace sí. ¿Qué dice Ian? Que sí. Párale bolas. Sí, Damián. Vamos al Salmo 1 y vamos a comprobar el principio. Lo que se fructifica, se multiplica. ¿Cuántos quieren ver una iglesia multiplicada? Ahora, esto tiene que ver con una nación. Es que aquí nadie puede decir, a mí qué me importa que la iglesia se multiplique, a mí qué me importa, eso a mí qué. Pero es que si la iglesia se multiplica, la nación es bendecida. ¿Cuántos quieren una nación bendecida? Hay un efecto a nivel de ¿qué? De nación. Mire lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1, tengo otro dicho del Salmo 1. Entonces, uno es lo que fructifica, se multiplica. Lo que se fructifica, se multiplica. Salmo 1, el versículo 3. Está hablando, bueno, aquí dice 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El justo, ¿no? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. De aquí saco otro principio. Lo que fructifica, prospera. Cuando dice, y todo lo que hace, prosperará. ¿Pero cuándo? Cuando se fructifica, no antes. No antes. ¿Cuántos quieren que todo lo que hagan les salga bien? Dios lo haga prosperar. Así usted esté en una cárcel, hermano. Porque yo sé que muchos están en cárceles laborales, pero ahí el Señor dice, en esa cárcel quiero que fructifiques. ¿Se acuerdan de José? Todo lo que José hacía, prosperaba, porque fructificaba. Cuando llegó la mujer de Potifar y le dijo, duerme conmigo, y José salió corriendo y dijo, ¿cómo voy yo a pecar contra Dios y contra mi amo? Ahí hay un fruto de santificación. Amén. José fructificaba y todo lo que hacía, el Señor lo hacía prosperar. Entonces,
dos cosas. Si fructifico, me multiplico. Si fructifico, todo lo que hago prospera. Dilo conmigo. Si fructifico, me multiplico. Si fructifico, todo lo que hago prospera. ¿Quiere decir que no vas a tener aflicción? No. Puedes estar en una cárcel, pero en la cárcel estás fructificando y todo lo que estás haciendo, Dios lo está prosperando. Pero Dios, la verdad es que esto no nos gusta. Pero funciona así, con Dios es así, el mundo es diferente, pero con Dios es así. Por eso es tan importante que nosotros entendamos la fructificación. Por eso es que nosotros es tan importante que entendamos el yo soy rama fructífera. Por eso es que es tan importante que entendamos el año de fructificación. Porque queremos prosperar y queremos que todo lo que hagamos Dios lo haga prosperar. Pero si no hay fruto del Hijo en nosotros, no va a pasar nada. Porque estamos hablando del fruto del Hijo en nosotros. Amén. Entonces el Salmo 1 también es tremendo al principio. Y Juan 15, vamos a Juan 15. Son 3 escrituras que tomo para hablar del principio de fructificados y multiplicados, y de que lo que se fructifica se multiplica. ¿Cuál es el efecto de la fructificación? La multiplicación. ¿Cuál es el efecto de la fructificación? Que todo lo que hago me sale bien, iglesia. Me sale bien. Entonces Juan 15. No tengo mi Biblia, me pierdo. Juan 15, en Juan 15 dice 5, yo soy la vid, el árbol de vida, Él es el árbol de vida. Vosotros los pámpanos, o sea las ramas, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Amén. Aquí es permanecer en él y él en mí. Por eso la visión es ser como su hijo y permanecer en él y él en mí para hacer su voluntad. ¿Cuántos se saben la visión de la iglesia? Levante la mano si usted no se la sabe. Levante la mano el que no se la sepa, pero es en verdad. O sea, tranquilo que no le vamos a dar vara. Pero si usted no tiene estas palabras vivificadas en su corazón, yo no sé tú para dónde vas. La visión de la iglesia es clara. Iglesia, es una visión de cuerpo. No es denominacional, es de cuerpo. Porque acá no tenemos visión denominacional. Las denominaciones dividen el cuerpo. Y nosotros no estamos desmembrados, no somos miembros desmembrados. Porque fuimos injertados al cuerpo, porque fuimos injertados en la vid. Amén. Entonces, por eso la visión, ya dentro de pronto la vamos a tener allá, porque este año profundizamos un poquito más. Ser como su hijo. ¿Cuál hijo? Diga, el hijo en mí. No el hijo en el vecino. No el hijo en el vecino, no el hijo en el pastor. Ay, es que el hijo en mí es para el pastor. Él es el que debe permanecer en él. Diga, es para mí. Dios nos va a pedir cuentas de esto. Si tú eres hijo de Dios y se te dio el hijo, te van a pedir cuentas. Dígame, van a pedir cuentas de todo lo que Dios nos da, que es por gracia. Se nos va a pedir cuentas. Amén. Entonces, ser como su hijo y permanecer en él y él en mí para hacer su voluntad. Esa es tu visión, esa es mi visión y esa es nuestra visión. Diga, aleluya, gloria a Dios. Tenemos una visión de cuerpo. Y así es como los jóvenes se deben casar. Esa es la visión que va a prosperar un hogar. Cuando yo me casé con el pastor, lo más sorprendente de nosotros era que no teníamos ni dónde dormir. Y como a los 6 meses nos regalaron una cama. Pero ¿sabe qué era lo más grandioso? Que teníamos una visión. No teníamos dos. Él no estaba tirando para allá y el otro para acá.
como sucede ahora. Y por eso la división, 2 visiones. Por eso la expectativa es que cuando los jóvenes de la iglesia, que pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo, se casen, tengan una visión, no 2, porque el uno va a estar tirando para allá y el otro para acá. Y lo que está dividido prospera. Y estamos hablando de prosperidad de arriba, del cielo. Amén. De arriba del cielo. Entonces, aquí el asunto es permanecer. Porque el Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva ¿qué? Lleva mucho fruto. Aleluya. ¿Cuántos quieren llevar mucho fruto? Hay que permanecer en él y él en nosotros. Y luego dijo, porque separados de mí, nada pueden ¿qué? Hacer. Por eso es que el principio es que lo que fructifica, el Señor lo hace prosperar. Todo lo que hacemos, Él lo hace prosperar. Ese es el principio. Y por eso yo digo, espero que hoy la iglesia entienda un poco más, para que esté atento a lo que estamos hablando de fructificación, porque viene la multiplicación. Si hay fructificación, hay cosecha. Cosecha es multiplicación. Y tenemos que estar preparados para la multiplicación. Y Dios multiplica una iglesia que fructifica, que da fruto. Ahora, este fructificar, iglesia, lo tenemos que tener claro. Esto me habla de carácter. Amén. Esto me habla de madurez espiritual. Esto me habla del carácter del Hijo en mí. Tenemos que tener clara la visión. Fructificar nos habla de carácter. El carácter es el del Hijo en mí. Fructificar es madurez. Dilo conmigo, fructificar es madurez. Madurez espiritual. Madurez espiritual. Mire, no hay peor cosa que ver un hombre, un varón, con un cuerpo de hombre y actuando y pensando como un niño, como un bebé. Hay gente que yo le digo, llegó doña bebé, pero no aquí, ¿no? Aquí no hay ningún doña bebé. pero yo digo, a veces yo molestando y yo digo, ay, doña bebé. Inclusive a veces se lo digo en la cara. Digo yo, ay, doña bebé. A ver, doña bebé, habló doña bebé. No sea niño, madure por dentro. ¿Cuántos alcanzaron una madurez física? La alcanzamos. Alcanzamos una madurez. Amén. Entonces, es importante entender la conexión que hay entre fructificar y multiplicarse. Diga, hay una conexión. Están completamente, absolutamente conectados. En el orden de Dios. En el orden de Dios. Lo que fructifica se multiplica. Lo que fructifica, todo lo que hace, nos sale bien. No están separadas. A veces queremos la segunda sin la primera. Y para Dios no funciona así. Así que están completamente relacionados. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí ustedes no pueden hacer nada. Así que estos pasajes están directamente relacionados en el Antiguo y en el Nuevo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué dice Génesis? Ya lo leímos, es Génesis 9:7, pero tengo aquí otra versión. Fructificar y multiplicarse se refiere a la procreación y a la multiplicación de la humanidad. Ahí en Juan 9:7, ese fructificar y multiplicarse hace referencia a la procreación y a la multiplicación de la humanidad en un sentido biológico. Amén. En Juan, una vez el Padre nos engendra al Hijo en nosotros, hemos de dar fruto espiritual. Estoy repitiendo. Diga, la pastora está repitiendo. Y la pregunta es, ¿usted ya me entendió lo que estoy repitiendo?
O de pronto usted dice, uy, qué repetidera. Pero ¿saben que la revelación viene por la repetición? Por eso el apóstol Pedro decía, qué pena con ustedes. Ya lo había dicho y se los vuelvo a decir. Estoy pronto a mi partida, pero ya se los había dicho y se los he vuelto a repetir y de nuevo se los vuelvo a repetir para que se les revelara. Así que no se aburra con la repetición, porque le trae revelación. Diga amén. Amén, aleluya. Así que lo que fructifica se multiplica. Ahora, ¿qué fruto? ¿A qué fruto le estamos apuntando? Al fruto de Gálatas. Vamos a Gálatas 5:22. Vamos, ¿de qué fruto estamos hablando? Gálatas 5:22. Al fruto del Hijo en mí. ¿Cuántos tienen al Hijo en mí? Y ese Hijo tiene que crecer, formarse, tiene que fructificar. Por eso Pablo dijo, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Esto es madurez espiritual. Dios no nos quiere niños espirituales. El problema más grande que ha tenido la iglesia es que no madura, no llegan a la adultez espiritual, no alcanzan la estatura de Cristo. Amén. Entonces, Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu, ¿de cuál Espíritu? Con mayúscula, no está con minúscula, está con mayúscula. ¿A qué Espíritu se está refiriendo? Al Espíritu del Hijo con mayúscula. Ese es Jesucristo en mí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es lo contrario a la carne. Amén. El 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿cuántos viven acá por el Espíritu? Amén. Un día vivimos porque mi papá y mi mamá me dieron vida. ¿Cierto que sí? Nadie aquí nació de otra manera. Un día nuestros padres nos dieron la vida de ellos, pero un día el Padre nos dio la vida del Hijo. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por eso dice, no busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque es que irritándonos, envidiándonos, esto es gente que no ha madurado, que son doña bebés. Y espiritualmente eso pasa. Así que la invitación es a que el Hijo crezca en nosotros y dé fruto. ¿Y cuál es el fruto? El amor. Esto no es fingido, hay amor fingido. Y el amor fingido no es del Padre, el amor del Hijo, el amor que Dios derramó en nuestros corazones, un día lo derramó. Todo este paquete que usted ve acá, lo que estamos nombrando, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, un día llegó a nosotros, fue un paquete completo que llegó a nosotros como semilla. El día en que el Padre nos hizo sus hijos, impartió en esa semilla, porque la palabra es la semilla, nos impartió todo esto. Y ahora el Padre dice, crezca. Y llega a ser el árbol que da fruto. ¿Cuántos quieren el Hijo como árbol? En muchos se queda como semilla, infructuosa. Y pueden leer Mateo 13. Pero realmente este es el fruto del Espíritu. Personas que dan fruto ¿de qué? De amor, amor genuino. Amor genuino. ¿Por qué? Porque el Padre nos impartió su naturaleza.
Yo les decía algún día que si aquí llegara un pájaro y me impartiera su naturaleza, un ave que vuela, si un águila llegara y de repente me impartiera a mí que no vuelo, la naturaleza del águila, yo volaría. ¿Falso o verdadero? ¿Verdad? ¿Cierto? Si se me impartiera la naturaleza de un ave que vuela, nosotros volaríamos. Pero el Padre nos impartió su naturaleza. Y lo natural en nosotros ya es fructificar en amor, en gozo, en paz, en benignidad, en fe, en paciencia, en mansedumbre. Y cuando esto no se da en nosotros, es porque la carne le está haciendo frente. Amén. ¿Qué se le opone al espíritu? Mi carne. Mi carne. Hay algo que se le opone al espíritu. Yo me le opongo al espíritu. Yo me le opongo al espíritu. Mi carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Ahí está en Gálatas. Así que nos tiene que quedar muy claro que fructificar es fructificar en amor, que ya es natural, no es fingido, en una fe no fingida, porque la Biblia habla de la fe fingida, en el gozo del Espíritu. Y esto debe ir ¿en qué? En aumento. Si no estamos viviendo este aumento, lo cierto es que la carne, tú mismo te estás oponiendo a lo natural, ya que es el crecimiento. Dios da el crecimiento. Cuando Dios nos dio al Hijo, de ahí en adelante Dios dice, fructifíquense y multiplíquense, fructificaos y multiplicaos espiritualmente. Y cuando pasan 20 años y nada pasa conmigo, diga, soy yo, no es Dios, no es el diablo. Es que nos gusta echarle la culpa al diablo. Pobre diablo, por ahí alguien dijo, pobre diablo. Me estoy acordando de un cuento. Entonces, el diablo estaba sentado en un andén muy triste, llorando. Y pasó por ahí alguien y le dijo, diablo, ¿por qué estás tan triste? Dijo, porque estos cristianos de todo me echan la culpa. Y realmente sí, la palabra dice que no. La palabra dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Pero ¿sabe qué es lo que empodera al diablo? La carne. No caminar en el espíritu. Eso es lo que al diablo le da lugar. Amén. Entonces, fructificados y multiplicados es para nosotros. Y lo que se fructifica, multiplica. Y lo que se fructifica, todo lo que yo hago, me sale bien. Aleluya. Tiene que quedar muy claro de qué clase de fruto es que nosotros estamos hablando. Amén. Aleluya. Voy a dar unos ejemplos de cómo la palabra crece y se multiplica. A veces para nosotros es muy abstracto. Y decimos, pero ¿cómo que la palabra crece y se multiplica? ¿Dónde hemos escuchado eso? Pues solamente en la Escritura, en la Biblia. Hechos 12:24. Vamos a Hechos 12:24. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. ¿Quién es la palabra? Jesucristo en mí. Amén. Es una persona. Hechos 12:24 dice la palabra, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Tremendo, tremendo. Diga, la palabra del Señor crece y se multiplica. Ahora, la palabra del Señor crece hacia adentro de mí y hacia afuera cuando la predicamos. La palabra del Señor crece por dentro, porque la palabra es el Señor, es el Hijo en mí, y crece hacia afuera. Hace años el Señor me dijo, para crecer hacia afuera, tienen que crecer primero hacia adentro.
¿Tiene o no tiene sentido? Un hijo en el vientre de una mujer, para que se le vea el crecimiento hacia afuera, tiene que estar creciendo el bebé por dentro. Si el bebé no está creciendo por dentro, la barriguita de la mujer no crece hacia afuera, no se hace evidente. Entonces la palabra del Señor crece y se multiplica. Dilo conmigo, la palabra del Señor crece y se multiplica. Tremendo, crece en mí. Aleluya. Tenemos que mirarla primero como un crecimiento hacia adentro. Hay algo que en nosotros debe crecer y es la palabra. Crece. Cuando crece, se fructifica. Y cuando fructificamos, nos multiplicamos. Pero la palabra del Señor crece y se multiplica. Vamos a Hechos 19:20. Realmente estos deben ser nuestros pensamientos. Debemos estar pensando en esto, cómo la palabra del Señor crece y se multiplica. Y nuestros pensamientos deben estar en gracias, Señor, tu palabra está creciendo en mí. ¿Qué tanto estamos pensando en que la palabra está creciendo en mí? Importante, en mí, en mí. Hechos 19:20 dice la palabra: así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué? La palabra del Señor. Fíjate que la palabra del Señor crece. ¿Cuántos saben que el universo está creciendo? Y todos los días los científicos dicen, uy no, esto se está expandiendo, esto está creciendo. Falso o verdadero. Todos los días están diciendo, hemos encontrado más galaxias, más constelaciones, más. ¿Por qué? Porque es que la palabra es la vida. Si la palabra no fuera la vida, si Jesucristo, si todo no fuera por Él, por medio de Él y para Él, todo entraría en decrecimiento, porque lo que no crece, decrece. Lo que no crece, decrece. Pero Él es la vida, Él crece, el Espíritu Santo crece todo el tiempo. Todo el tiempo, porque Él es la vida, y la vida crece, la vida se multiplica, la vida se reproduce todo el tiempo. Él es la vida, dígale la vida. Él es la vida. Por eso todo el universo está en expansión, en crecimiento. Todo está vivo por Él, por Él. Y nosotros vivimos por Él. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Quién podrá hacerle frente a la palabra para que no prevalezca? ¿Quién podrá levantarse contra la palabra para que no prevalezca? Muchos lo intentaron y murieron en el intento. Amén. Hechos 6:7. Y esa palabra es la que nos habita, esa palabra es la que vive en mí. Hechos 6:7, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿En dónde? Diga, en Colombia. En Jerusalén. Pero si la palabra crece, se me perdió, a ver, la tengo acá. Hechos 6:7, la palabra del Señor crecía. Y si la palabra del Señor crece por dentro, va a crecer hacia afuera. Y si crece hacia afuera, los discípulos, ¿qué? Se multiplican. Fíjate que hay un efecto multiplicador. Cuando nosotros como hijos fructificamos, hay un efecto multiplicador. Hay un efecto de que todo lo que hago me va a salir bien. No quiere decir, vuelvo y digo, que no tengamos aflicción, porque el evangelio no es pare de sufrir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero en medio de la aflicción, todo te está saliendo bien.
Aleluya. Así que es importante entender que la palabra es viva y eficaz y que esa palabra me habita, que yo soy la casa de la palabra. Diga, yo soy la casa de la palabra. Y la palabra es Cristo en mí. Y Lucas 2:40, vamos a Lucas 2:40. Lucas 2, el versículo 40 dice, el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Mire, esto aplica para nosotros. Fíjate que aquí, ¿quién era el niño? ¿Quién era el niño acá? Aleluya. Jesucristo. El niño crecía y se fortalecía, pero ahora ese niño, Cristo, es como decir, Cristo llega a mi vida como semilla, pero la semilla debe crecer. Fíjate que Él crecía y se fortalecía, crecía y se fortalecía. Esto me está hablando de madurez, pero ahora aplica para ese hijo en nosotros. O sea, Jesucristo no se quiere quedar, por decirlo así, niño en nosotros. Quiere crecer, quiere alcanzar una estatura de madurez. Porque esto aplica para nosotros. Ya lo podemos aplicar conforme al misterio. Y el niño crecía y se fortalecía. Diga en mí, en mí. El hijo crece y se fortalece en mí. Se llenaba de sabiduría. O sea que nosotros nos debemos llenar ¿de qué? De sabiduría. Tremendo. El hijo en nosotros se llena ¿de qué? De sabiduría. O sea, cada vez somos más ¿qué? Más sabios. Diga, yo cada vez soy más sabio. No necio. La sabiduría toma buenas decisiones. Amén. La sabiduría me hace prosperar en todo. ¿Cuántos negocios se pierden por falta de sabiduría? ¿Cuántas cosas hemos perdido por falta de sabiduría? Así que esto lo aplicamos, pero ya conforme al misterio. El hijo en mí, y el niño crecía y se fortalecía. Diga en mí. Se llenaba de sabiduría. Diga en mí. Y la gracia de Dios era sobre él. Mire, sobre él en mí. ¿Por qué hallamos gracia nosotros delante de personas? Por causa del hijo en mí. Porque es que él es el que crece en gracia en nosotros. Amén. Él es el que crece en gracia en nosotros. Si la carne le permite crecer. Porque recuerde que la carne, yo soy, yo le hago frente a mi crecimiento espiritual. Diga, la culpa no es del pastor. Diga, como yo le digo aquí al pastor Alirio, y los hombres, perdónenme, pero yo digo, los hombres sí cumplen muy bien la expresión de Adán. La mujer que me diste. Cuando aquí el pastor me echa la culpa de algo, mi respuesta es, claro, la mujer que me diste, ¿no? Qué pena con los hombres. Piénsela bien cuando le vaya a echar la culpa a su mujer. Diga, soy yo. Porque es que qué pena, pero es que los hombres cumplen muy bien esta palabra. Es la carne, diga, soy yo, diga, fue mi culpa, asúmalo, asúmalo. Diga, yo lo voy a asumir. ¿Saben qué es lo más fácil? Y es que a la carne le encanta echarle la culpa a los demás. Cada vez que usted le eche la culpa a alguien, acuérdese que es su carne, que es usted. Pero realmente somos nosotros los que debemos asumirlo. Varones, asúmanlo. Mujeres, asumamos nosotros que es la carne la que se le opone a mi crecimiento espiritual. Porque ¿cuándo va a madurar la iglesia?
¿Cuándo vamos a madurar? Diga, la culpa es mía. Ahí sí cabe decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo creo que el día en que nosotros digamos, la culpa es mía, y entendamos que la carne se le opone al fruto del Espíritu en mí, ese día la iglesia va a dar mucho fruto. Así que es importante. Así que cuando dice la palabra del Señor crecía, esto me está hablando de madurez espiritual. Madurez espiritual. Y el número de los discípulos se multiplicaba. Amén. Así que dilo conmigo, si fructifico, me multiplico. Si fructifico, todo lo que hago me va a salir bien. Y le tiene que quedar claro, el fruto es el amor del que se está hablando, del gozo. Es el fruto del Hijo en mí. Él es el que me hace fructificar. Él es el que fructifica en mí. El Espíritu Santo reproduce el carácter de Cristo en mí. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué hora es? Aleluya. Padre, gracias. Miren el fruto de Esteban. ¿Por qué la iglesia primitiva era una iglesia que crecía y se multiplicaba? Por causa de gente que había fructificado. Miren Esteban, miremos al primer mártir, Hechos 7. Miren Esteban, es que ahí encontramos en Hechos 7, encontramos el fruto de Esteban, que es el fruto que Dios espera que nosotros demos. Amén. Entonces, en Hechos 7, el versículo 54, dice la palabra, oyendo estas cosas, estaba Esteban predicando. Por eso dice en Hechos 7, 1, versículo 2, dice, Esteban dijo. Y si usted quiere saber qué fue lo que Esteban dijo, entonces vaya a Hechos 7 y comience a leer y a entender todo lo que Esteban dijo. Sí, todo el capítulo, todo lo que Esteban dijo. Pero en Hechos 7, el versículo 54, dice, oyendo estas cosas, o sea, los que estaban oyendo lo que Esteban estaba predicando. Entonces dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿En dónde? En sus corazones. No podían soportar la sabiduría con la que Esteban hablaba. No podían soportar lo que se les estaban hablando. Así hay gente. Mire, cada vez que aquí el pastor, que es un predicador, a mí me gustaría que usted saliera un día con el pastor a hacer vueltas. Y no hay una persona que no le predique. Le crujen los dientes. Hay gente que le cruje los dientes. Yo he visto cómo le han pegado. Así, a golpes. Entonces, dice aquí, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. Y hay gente que se le predica, literalmente se enfurece. Y he visto gente enfurecida aquí con el pastor. Pero hay que predicar, diga, hay que predicar. Entonces, estos que estaban escuchando se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero mire el fruto de Esteban. Y esa es la medida que Dios espera de nosotros. Dice la palabra, el versículo 55. Pero Esteban, me gusta ese pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, o sea, lleno del fruto del Espíritu. Porque una persona llena del Espíritu y que camina en la llenura del Espíritu es una persona que está fructificando. La llenura del Espíritu Santo no es venga a una reunión y sea lleno del Espíritu Santo. Diga, no funciona así. Es un permanecer todos los días. Por eso si permanecéis en mí y Él en nosotros. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. Diga gloria a Dios.
Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, ahora sí, pidan lo que quieran y les será hecho, pero no antes. Esto me habla de fruto, gente que fructifica, porque todo el que permanece en Él y Él en nosotros es gente de fruto. Entonces la gente de fruto pide lo que quiera y le será hecho, porque ya pide conforme a la voluntad del Padre. Todo está relacionado. Y dice la palabra, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, o sea, en Jesús. Por eso se nos dice a nosotros, puesto los ojos en Jesús, en el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Tuvo una visión y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, Señor, perdónalos, como Cristo dijo, porque no saben lo que hacen. ¿Quién de nosotros que nos estén apedreando vamos a decir, Señor, perdónalos? Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Sabe quién? Una persona en la cual Jesucristo ha fructificado. Aquí vemos un hombre de fruto. Esto es para la gloria del Señor, no para la gloria de Esteban. Amén. Es para la gloria de lo que Dios hace en nosotros. No es para la gloria de Esteban. Es para la gloria del Padre. Porque vemos aquí la estatura de Cristo en un varón piadoso como Esteban. Vemos aquí el fruto de un hombre en el cual Jesucristo fructificaba. Pero la gloria es para el Padre, para el Hijo que estaba operando eso en Esteban. Yo siempre he dicho, si a nosotros nos toca morir por el Evangelio, yo digo, Señor, nunca en nosotros mismos moriríamos por el Evangelio. Es por causa del Hijo en nosotros que nosotros moriríamos por el Evangelio. Y todos esos mártires de la iglesia cristiana era por causa de Cristo en ellos que morían por el Evangelio. Los decapitaban, los echaban a los leones, pero la gloria no era para esos hombres, la gloria era para el Hijo, en fructificando en esos cristianos. Es que no nos podemos desenfocar, la gloria es para Él, es Él el que lo hace por medio de nosotros. Y aquí vemos el fruto de un hombre. Por eso era que la iglesia se multiplicaba. Por eso es que la iglesia, la palabra crecía y se multiplicaba por causa de estos que fructificaron. Solamente una persona llena del amor de Cristo dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Me están lapidando. Señor, me están matando. Pero solamente un hombre lleno del fruto del Espíritu Santo, de amor, de paz, de gozo. Yo creo que Esteban murió gozoso. Esteban murió lleno de amor. Esteban murió lleno de fe. Esteban murió lleno de paz por causa del Hijo fructificando en él. Y por eso era que la iglesia se multiplicaba. ¿Cuál era el efecto? Que Dios multiplicaba a su iglesia. ¿Por qué es que nuestra familia no viene a Cristo? Porque no hay fruto. Entonces le dicen a uno, ¿y usted cristiano? Y eso sí, cuando uno comete un error, hermano, mire, se lo van a matar. Lo van a matar. Su familia lo va a matar. Por eso es que no voy a su iglesia. ¿No le han dicho eso? Por eso es que yo no me congrego. Porque es que usted, claro, pero sí hay que fructificar. Sí hay que fructificar. ¿Para qué?
para multiplicarnos y para que todo lo que hagamos nos salga bien. Así que este es el fruto de Esteban. Y aquí, ¿quién estaba en la muerte de Esteban? ¿Quién estaba? Saulo, el apóstol Pablo, que más adelante recibiría la revelación del Cristo en nosotros. Y estaba Pablo. Y si vamos a 2 de Corintios 12:10, ahí estaba Pablo. Dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y el vestido de Esteban, cuando lo estaban apedreando, lo pusieron a los pies de Saulo de Tarso. Y ese Saulo de Tarso dice que consentía en su muerte. Pero una vez Saulo de Tarso nace de nuevo en Hechos 9, miren lo que expresó ese que estaba consintiendo la muerte de Esteban, ese que Dios había perdonado. Porque Esteban dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego este Pablo, ese que estaba ahí consintiendo esa muerte, diga: fue perdonado por Dios por causa de Esteban. Esteban no se lo llevó como rehén en su corazón. Entonces, miren lo que dijo ese Saulo de Tarso. Leamos desde el 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, tremendo, ese Cristo en mí, Pablo recibió la revelación del Cristo en mí. Y entonces dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, tremendo, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, mira lo que el Señor le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dijo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, mire el fruto de Pablo, ese que consentía en la muerte de Esteban, luego dijo, que es el versículo que quiero leer: por lo cual, ¿por amor a quién? A Cristo. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos. ¿Usted se goza cuando lo están insultando? ¿Quién se goza cuando se siente débil? Uno que ha dado fruto del Espíritu. ¿Quién se goza cuando lo están insultando? Uno que ha fructificado. ¿Qué tan lejos estamos? Cuando nos insulten y nos gocemos por causa de Cristo, usted dice: Señor, gracias, estoy fructificando, estás fructificando en mí. Pero si usted se enoja, hermano, no está ni tibio. Porque esto es ente de fruto, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades. ¿Quién se goza en necesidades? Si cuando tú tienes una necesidad estás en gozo, quiere decir que estás fructificando. Y gloria a Dios por las necesidades. Lamento mucho los hijos que nunca han tenido necesidades, y más lamento los papás que nunca le dejan tener al hijo una necesidad. Ayer llegó Juan Pablo y me dijo: mamá, no quiero subirme más a Transmilenio, no soporto esto y esto. Le dije: hijo, te toca Transmilenio. Yo no le voy a quitar a él la necesidad. Es bueno que tenga la necesidad, diga: es bueno que pase por esa necesidad, porque no podemos ser los padres que le quitan al hijo la necesidad. ¿Cuándo va a madurar ese hijo?
A mí me gusta que mis hijos pasen necesidades, porque es que eso implica madurez, forma carácter. Y Dios no nos va a quitar la necesidad, no nos va a quitar la aflicción. Él dice, gózate en esa necesidad, gózate en esa debilidad, ten fe en esa necesidad, en esa persecución, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Amén. Cuando soy débil, cuando yo soy débil, cuando mi carne es débil, es cuando Él es fuerte. Pero cuando tu carne está bien fuerte, cuando tu yo está bien fuerte, tu espíritu lo tienes muy débil. Por eso Pablo dijo, porque cuando soy débil, soy fuerte. O sea, el Hijo era fuerte en Él. El Hijo era fuerte en Él. Y Pablo se gozaba. Esto es gente de fruto, gente que fructificó. Por eso era que la iglesia ¿qué? Se multiplicaba. Y por eso era que todo lo que hacían les salía bien. Aleluya. Ahora miremos Hechos 18, ya voy a acabar. Hechos 18. Miremos Hechos 18, 19 y 20. Hechos 18, capítulo 19. Esto es maravilloso. Mire, Pablo llega a Éfeso. Dice, llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Entonces, aquí Pablo predica en la iglesia de Éfeso y la establece. Amén. Aquí en Hechos 18, el capítulo Hechos 18, 19 y 20, Pablo predica en una iglesia en Éfeso y establece la iglesia. Pero miren en Hechos 19 cómo esa iglesia comienza a crecer y a fructificar. Hechos 19, versículo 8 al 10, entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses a esa misma iglesia, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Amén. Fíjate que 3 meses funda la iglesia, les habla 3 meses a esa iglesia y esa iglesia comienza a crecer y a fructificar. Ustedes pueden mirar ahí en la Biblia toda la secuencia de lo que fue la iglesia de Éfeso. Y termino con esto. En Éfesos 3, 14, 21, en el libro de Efesios, en el libro de Efesios, ahí en estas 2 referencias que le di, Pablo establece la iglesia, se queda con la iglesia y finalmente mire lo que en Efesios, en Hechos, usted puede ver todas las iglesias que Pablo estableció. Y luego comienza a hablarles a esas iglesias. Y en Efesios le está hablando a esa iglesia que él fundó, que predicó por 3 meses, creo que se quedó 2 años ahí, si no estoy mal. Se quedó 2 años para que esa gente madurara, para que esa gente creciera. Y finalmente mire lo que les dice en Efesios, que esta oración no debe faltar. A esta iglesia es la que él les habla y les dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé a esa iglesia, os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, o sea, Cristo, que Cristo sea fortalecido en ustedes, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Miren lo que dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Cuál es la estatura que Dios
demanda de nosotros? Arraigados y cimentados en amor. Un árbol es arraigado y cimentado en amor. Para que arraigados y cimentados en amor puedan comprender juntamente con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, fructificación, de conocer el amor de Cristo. ¿Cuántos hombres se casan y nunca conocieron el amor que le tenía a su esposa? De pronto el día que la pierde, dice, ay, en verdad mi esposa me amaba. O lo contrario, ¿cuántas mujeres, cuántos matrimonios y nunca conocieron el amor de su esposo? Y es triste, es triste. ¿Cuántos esposos y nunca conocieron el amor de su esposa? Sí, no se les dio la que sabemos. Si tan solo los hombres pudieran conocer el amor de sus esposas y sus esposas conocer el amor de sus esposos, tendríamos mejores matrimonios, tendríamos matrimonios saludables, tendríamos matrimonios llenos de fruto y matrimonios que todo lo que hacen les sale bien. Pero peor aún, iglesia, los hijos que Dios engendró y nunca conocieron el amor del Padre. Y hay muchos así. Nunca conocieron el amor de Dios. Nunca se les reveló el amor de Cristo. Nunca el amor de Cristo que le fue impartido como semilla a su vida creció y fructificó. Nunca entendieron nada. Por eso el apóstol decía, oro para que sean arraigados y cimentados en amor, y que juntamente con todos los santos, oraba por esa iglesia, puedan comprender lo largo, lo ancho, lo alto y lo profundo del amor de Cristo, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios vino a darnos vida y vida plena. Vida plena, iglesia. Esto tiene que ver con gente que fructifica, gente que conoce el amor de Dios. Y ahora sí, el versículo 20, ahora sí, este nos gusta, el versículo 20 nos gusta mucho. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nos gusta que Dios haga, ¿cierto? Nos gusta que Dios haga el milagro. Queremos conocer al Dios que hace el milagro, pero no queremos conocer al Dios que fructifica en nosotros. Queremos conocer al Dios que todo lo que yo hago lo prospere, pero no quiero conocer al Dios que me dice, fructifica, conoce mi amor. Por eso es que la iglesia está al revés, y estamos al revés. Y no estoy hablando de esta iglesia. Ya deberíamos haber impactado Colombia. Ya deberíamos haber impactado nuestra nación. Así que la responsabilidad de lo que se nos dio es grande. Impacte en su trabajo, impacte con sus amigos, impacte en su casa, fructifique en su casa, fructifique para con sus hijos, para con su esposa. Testifique de Cristo, iglesia. Por eso 20-25 ramas fructíferas. Este es el tiempo de la fructificación. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque esta palabra nos da luz, Padre. Gracias, Rey. Alguna vez di una enseñanza que titulé Nos están mirando. Yo no sé cuántos se acuerdan, pero nos están mirando. ¿Qué tanto fructificamos? Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias, Padre, porque para multiplicarnos, para que todo me salga bien, primero fructifico, Señor. Póngase de pie. Señor, gracias. Tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, Padre, porque si fructifico, me multiplico, Padre. Gracias, Señor, porque si fructifico,
Todo lo que yo haga, tú lo harás prosperar, Señor. Y te doy gracias, Padre, por el entendimiento que tú me das. Abre mi entendimiento. Padre, ilumina mi entendimiento. Señor, gracias por revelarme a Cristo en mí, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias por lo que me fue dado, Padre. Hoy te doy gracias por el Hijo que me fue dado, por el Hijo que fue engendrado en mí, Señor soberano. Me has hecho tu Hijo por causa del Hijo, Padre. Y gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el Espíritu Santo en mí, Señor, creciendo. Gracias porque entiendo la importancia, Señor, de fructificar. Quiero fructificar, Señor. Queremos que nuestros hogares den fruto, Señor. Queremos dar fruto, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra en mí. Creciendo, Señor, y fortaleciéndose. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos?